Muy buenas noches, nosotros somos el equipo número uno y en esta ocasión vamos a explicar los 3 puntos que se realizaron y se tomaron en cuenta en la práctica número uno de circuitos eléctricos. Como punto uno, tomamos el uso del ómetro, lo estudiamos y para esta ocasión realizamos 10 circuitos en donde cada uno cuenta con una resistencia de un valor de ohm distinto entre sí. Entonces, esta resistencia al ser calculada con el uso del ómetro, podemos confirmar que el voltaje del ómetro corresponde a la misma cantidad de ohms que contiene la resistencia. Como ejemplo, podemos tomar la resistencia número uno con 560 ohms y al calcularla con el ómetro, pues su voltaje nos da lo mismo, 560 ohms, y así sucesivamente con las 10 resistencias restantes. Para el punto 2 de la práctica, vamos a calcular el voltaje en cada una de estas resistencias y en ambas resistencias. Entonces tomamos la fuente de voltaje de 12 volts, la resistencia 1 de 1 kilo ohm y la resistencia 2 de 330 ohms. Para calcular el voltaje en un elemento tenemos que poner este, el voltímetro en paralelo. Entonces colocamos la parte positiva del multímetro antes de la resistencia número uno y la parte negativa después de la resistencia número uno. Esto nos da un valor de 9.023 volts. Repetimos el proceso para la resistencia número 2 y nos da 2.977 volts. Ahora, para calcular el voltaje en la resistencia 1 y 2, tomamos la parte positiva del voltmetro y la colocamos al inicio de antes de la resistencia número 1 y tomamos la parte negativa del voltmetro y la colocamos después de la resistencia número 2. Entonces, como podrán notar aquí, la suma de los voltajes de R1 y R2 nos darán como resultado el voltaje de ambas, el voltaje final, que es 12 volts. Y lo único que cambiaría en este experimento, conforme vamos avanzando, sería el valor de la fuente de voltaje. Ok, para la parte 3 podemos observar que tenemos un circuito en paralelo con una fuente de voltaje V1 de 1 volt, un elemento resistivo R1 de 560 ohms y otro elemento resistivo R2 de 680 ohms. Bueno, en este nos piden medir la corriente a través del elemento 1, elemento R1, el R2 y el total. Entonces, mm, como sabemos, a diferencia en un circuito en serie, en este la corriente total del circuito es la misma en todos los elementos, pero en este caso tenemos un circuito en paralelo y entonces sabemos que en este la corriente será distinta en, en cada elemento si el valor de la resistencia es distinto. Ok, entonces, una vez dicho esto, lo único que tenemos que cuidar es que en realidad coloquemos nuestro amperímetro en la parte donde queremos medir la corriente. En este caso, para R1, eliminamos una terminal y colocamos nuestro amperímetro de tal forma que este forma a- aparte de nuestro circuito en esta sección y esto nos da un total de 1.786 miliamperes. Lo mismo hicimos para R2, eh, eliminando una terminal en R2 y colocando nuestro amperímetro en este. Entonces esto nos da una corriente de 1.471 miliamperes y lo mismo hicimos para la corriente total, cuidando que no formara parte de ninguno de nuestros dos elementos anteriores. Entonces haciéndolo parte, nos da un total de 3.256 miliamperes. Entonces,
como podemos observar, la suma de la corriente de nuestro R1 más la de R2 nos da lo que es el total en la corriente total. Y pues bueno, esto sería todo por la práctica.